Buenas tardes para la profesora. Mi nombre es Andrés Niegas. Esta es la explicación de mi actividad número 4 de estadística, medidas de dispersión. Bueno, en el segundo punto, que pues es el que nos tenemos que explicar, tenemos que organizar las medidas de la edad, estatura y peso en estos tres apartados diferentes. Bueno, en la edad, la media de edad se sitúa alrededor de los 30 años, lo que indica que la muestra está mayoritariamente conformada por adultos jóvenes. En la mediana, al estar muy próxima a la media, sugiere una distribución relativamente simétrica, sin sesgos extremos. Y la moda refleja el valor de mayor recurrencia a la muestra. El hecho de que los estimadores de tendencia central sean cercanos entre sí hace que se comporten de igual manera equilibradas sin colas pronunciadas. Eso con respecto a la edad. En la estatura, la media de estatura ronda los 1,70 metros, 1,70 metros, el valor coherente con las tallas habituales de la población en Latinoamérica adulta. La cercanía de la media entre la media y la mediana confirma una distribución sin outlets significativos. Los límites de clase reflejan una variabilidad moderada, pero dentro de las márgenes esperadas para un grupo de 15 personas. Y en la variable de peso, eh, se representa la dispersión relativa más amplia en los tres, de las tres, pues los pesos oscilan entre los 55 y los 90 kilos. La media ponderada del efecto de los valores extremos más que la mediana, razón por la cual puede existir una diferencia pequeña entre ambas. Eso anticipa que la desviación estándar de peso será la más elevada en los términos que se profundizan en el punto número 2. En el punto número 3 tenemos las medidas de dispersión del rango, de edad, estatura y peso también. Bueno, acá podemos concluir que al calcular las medidas de dispersión de cada una de las tres variables, no solo es posible comprender lo agrupados que están, sino la naturaleza de la variabilidad que exhiben cada característica de los encuestados. En el caso de la edad, el rango indica que la diferencia entre las personas más jóvenes y la mayor dentro de la muestra, en una desviación estándar moderada que señala que las edades, aunque son diversas, no se encuentran extremadamente dispersas. Los individuos pertenecen a un rango entre la adulta joven y medio, y la desviación está conformada por la distancia de cada uno con respecto al centro. En la estatura, tanto el rango de desviación como la numérica implica que las alturas de los encuestados son bastante homogéneas. Eso es coherente desde el punto de vista biológico, ya que en una población adulta la variabilidad de tallas pues no es tan diferente, salvo excepciones. En el peso se presenta la mayor dispersión absoluta de las variables. El rango amplio y una desviación estándar relativamente elevada revelan que dentro del grupo hay diferencias corporales importantes que pueden asociarse a hábitos de vida, condiciones de salud o simplemente variabilidad natural. Y en el punto 4, bueno, las preguntas son, la primera pues es el análisis de los resultados de coeficiencia de variación, en donde podemos observar que el coeficiente de variación es la medida que permite hacer algo que ninguna otra medida de dispersión logra por sí sola, como comprobar la variabilidad de variables que tienen escalas completamente diferentes. En este caso estamos comparando años de edad, metros y estatura y kilos, lo que hace imposible pues comparar directamente las desviaciones estándar. Con respecto al peso, resulta ser la variable con mayor coeficiencia de variación, lo que indica que proporcionalmente a su medida los pesos de los encuestados son más heterogéneos que de sus edades o sus estaturas. La edad muestra una variabilidad moderada, dado que la encuesta fue diseñada para cubrir por personas entre 18 y 50 años. Se espera que el rango es amplio y se refleje su diversidad. En la estatura se presenta más bajo de todas las variables, pues tienden a concentrarse en un rango relativamente estrecho, en torno a unos 70 metros,
para la población latinoamericana, lo que se reduce en menor dispersión relativa. Este resultado tiene implicaciones prácticas si se quiere diseñar mobiliario, ropa o equipos. La estatura sería la variable con menos crítica de personalizar. Y la siguiente pregunta es cómo se aplican las fórmulas en Excel y cómo ayudar a comparar. Bueno, en Excel, el coeficiente de variación no tiene una función directa para ser definida, lo que hace que su cálculo sea un ejercicio de comprensión de fórmulas. La estrategia correcta es primero obtener la desviación estándar, pues bueno, como acá está la eh, fórmula, y luego calcular la media con la siguiente fórmula y finalmente dividir la desviación entre la media y multiplicar por 100 para expresar el resultado en porcentaje. Bueno, la fórmula pues está acá puesta. La gran utilidad de este indicador radica en que elimina el efecto de la escala. Cuando alguien observa que la desviación estándar del peso es mucho más grande que la estatura en términos absolutos, podría concluir erróneamente que el peso varía más. Sin embargo, esta comparación no es justa porque las unidades son incomparables. En la práctica de salud pública, en educación o en investigación social, eh, el punto de partida para decir si una variable requiere segmentación de la muestra es si los grupos son suficientemente homogéneos para tratarlos de manera uniforme o si necesitan estrategias diferentes. Un CV bajo, como el de la estatura, indica que solo el parámetro puede presentarse bien en el grupo. Un CV alto, como el peso, exige segmentar o estratificar antes de generar conclusiones. Bueno, eso sería toda mi explicación. Espero que